Bueno, ahora sí ya estamos en vivo. Bueno, aquí hemos tenido como buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea el momento y la hora en que nos vayan a ver. Aquí arrancamos hoy como con algunos problemitas técnicos, pero nada grave. Esperemos que el live salga súper lindo, como suelen salir. Bienvenidos a todos los que nos ven y nos van a ver en un futuro, a todos los chicos que nos ven y personas, la audiencia que nos ve por Telemar, a las personas que nos oyen por radio, allá por Radio Eucha, en Paez, en Tierra Adentro, un saludo para ellos también, y a todos los chicos que nos van a ver, chicos y profesores que nos van a ver en las escuelas, porque estos videos son compartidos, se comparten con profesores de diferentes escuelas de Colombia, especialmente en zonas del Cauca, de Buenaventura, Tumaco. Así que un saludo para todos ustedes. Esta es una iniciativa que busca acercar la educación, especialmente a los adolescentes. Queremos que tengan una gran variedad de carreras para escoger. En esa época en la que uno está pensando, ¿y yo qué estudio? Es difícil a veces esa elección y sobre todo que uno la toma a una edad muy joven en la que uno tiene muchas dudas, son muchas más las inquietudes y las preguntas que uno tiene que las certezas, y a veces uno tiene como una idea de qué te puede gustar, cuáles son tus intereses, pero uno desconoce todo el trasfondo que hay detrás de una carrera, todo lo que, las materias que se ven, todo lo que implica un proceso de inscripción a una universidad, desconoce todas las ayudas que hay en las universidades, las posibilidades de becas, de residencias universitarias. Entonces, con este espacio lo que queremos es eso, acercar toda esa información a los y las estudiantes, que tomen decisiones más seguros, con conocimiento, con un mayor conocimiento de las carreras a las que van a entrar, a las universidades, y también ampliarles el panorama de programas que estudian, ¿no? Porque a veces, muchas veces, las carreras que uno conoce son como las más comunes, ¿no? Y hay un montón de carreras que no sabemos que existen, que por ahí no hemos conocido a un profesional de esa carrera. Entonces, también queremos aquí acercarles, ampliarles el panorama de posibilidades de estudio y también de universidades. Muchas veces también uno conoce como las universidades que hay en su ciudad, en su provincia, en su departamento, perdón. Y aquí también hemos conocido muchas universidades a través de nuestros invitados. Entonces, creo que esto es lo valioso de esto. Y además, a través de los invitados también conocemos mucho de las regiones de Colombia, a través de los lugares de donde son, de lo que nos cuentan de sus pueblos, de sus ciudades, y también de ver el país desde la perspectiva de cada una de las carreras. Es muy interesante la visión de país que tiene alguien que estudia sociología, diferente de alguien que de pronto está más en el mundo de las ciencias exactas o de las ciencias naturales. Cada uno tiene una visión de país que es muy interesante conocer y de la que nos enriquecemos todos. Entonces, hoy vamos a estar conociendo la vida de Sergio, nos va a estar contando, ahorita lo voy a presentar, pero además hoy también tenemos a Elkin aquí, que por primera vez nos va a estar acompañando en Devolver Conciencia, presentando. Él se une a nuestra iniciativa de Devolver Conciencia. Sergio, preséntate también, hoy que nos estás acompañando por primera vez. Bueno, hola, hola a todos, buenos días, tardes, noches, desde donde nos estén viendo y donde nos vayan a ver. Mucho gusto, mi nombre es Sergio Celis, yo soy geólogo de... Perdón que yo dije Sergio y le iba a decir era Elkin. Ah, no pasa nada, no pasa nada. No, Elkin, te iba a Adelante, decir que te presentaras, ya que es la primera vez que nos acompañas aquí como presentador. Sí, claro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elkin Escobar. Bueno, yo en este momento vivo en los Países Bajos. Me uní a esta iniciativa porque me parece bastante enriquecedor, interesante cómo la educación nos transforma nuestras realidades, y creo que soy convencido que escuchar también las historias de muchos colombianos que están en el exterior o que han hecho sus estudios afuera o sus estudios en Colombia también, como tú decías, Angélica, nos da una perspectiva de país muy distinta, porque yo les puedo decir de mi parte que no, mi visión de país es muy distinta antes y después de que vivo acá en Europa, y aprecio obviamente muchas cosas que nuestro país ofrece, y también valoro mucho la oportunidad de haber podido estudiar fuera y también de haber sido formado en Colombia. Y pues qué chévere poder escuchar la historia de Sergio hoy, ¿no? Escuchar también su perspectiva, escuchar también su historia de vida, su historia educativa, que creo que es muy enriquecedor para todos. Y bueno, pues muchas gracias
por estar acá, Sergio. Muchas gracias, Angélica, también por la invitación y pues porque vamos a poder estar juntos acá escuchando muchas historias más hacia el futuro de personas que están haciendo cosas muy interesantes en Colombia y en el exterior. Qué bueno, Elkin. Muchas gracias también a ti por unirte a esta iniciativa. La verdad, aprovecho también para decirle a las personas que nos ven que acá manos es lo que nos falta. Nosotros tenemos un montón de ideas y muchas ganas de llegar a muchas partes, pero somos muy poquitos. Entonces, los que se quieran unir son bienvenidos. Acá pueden hacer diferentes cosas, entrevistar personas, podemos organizar charlas con colegios en privado. O sea, tenemos, y si tienes una idea que quieras realizar, también acá somos como un espacio que podemos ayudarte a realizar tu idea de divulgación científica, de trabajo con adolescentes. Es un espacio que queremos que ojalá. Entonces nos alegra un montón que Elkin esté acá y que se una a este espacio. Y ahora sí yo voy a presentar a Sergio, perdón todo el enredo que armé. Sergio es psicólogo, es manizaleño se dice, sí. Él es egresado de la Universidad de Caldas en el 2014 y cuenta con una maestría en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Caldas también en el 2017 y otra maestría en Recursos Mineralógicos y Energéticos de la Universidad de Granada. Además, también realizó su doctorado en Ciencias de la Tierra en esta universidad de 2024, o sea, está recién doctorado. Su trabajo de investigación se centra en la investigación de sedimentos y la ignología para la caracterización de reservorios, explorando los procesos que ocurren en los fondos marinos. O sea, hay muchas cosas que encima a mí me encanta de esto, porque ya desde que uno empieza a leer el trabajo de investigación es como, no entiendo nada, pero justamente lo teníamos acá para preguntarle todas estas dudas y para los chicos que de pronto quieran estudiar geología sepan, ¿no? Se les abra todo este panorama de posibilidades. Así que de todo esto vamos a estar hablando con Sergio. Bienvenido a este espacio, Sergio. Bueno, hola a todos otra vez, buenos días de nuevo, tardes o noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá compartiendo con ustedes y feliz con la iniciativa. Me parece espectacular, sobre todo porque está dirigida a una Colombia de la que somos muy ajenos, a una Colombia de la que pues muchos conocemos muy poco y que siempre ha estado muy olvidada por un montón de factores y de razones. Entonces, aunque el programa sea para todos los públicos, pues sé que está muy enfocado en una región, digamos, exterior, que tiene muchas complicaciones, muchas dificultades y muchos problemas para acceder a la educación superior o incluso conocimiento de cómo funciona esa educación superior, tan siquiera para conseguirla o para lograrla o para encontrarla. Y también muy contento porque en mi tesis de maestría, en una de las tesis de maestría, trabajé en Buenaventura, en Ladrilleros, en Huanchaco, y pues es una región que yo amo y que me encanta visitar, que tiene una riqueza increíble y que yo voy divulgando por el mundo que en Colombia tienen que ir, si quieren conocer a Colombia, tienen que ir al Pacífico. Entonces me encanta, sobre todo, que la iniciativa esté muy dirigida hacia esas regiones. Qué chévere, porque la verdad es que sí, si bien esta idea nació en el Cauca, nosotros los que empezamos esta idea somos Francisco y yo, que somos de Belalcázar, Cauca. La mayor acogida que ha tenido ha sido en el Pacífico, especialmente en Buenaventura y en Tumaco. Nosotros que eso es algo muy curioso, ¿no? Nosotros pensamos que íbamos a llegar a los colegios y como que nos iban a aceptar así muy fácil, sí, vengan a dar charlas, y la verdad que no siempre es tan fácil esa recepción por parte de los colegios, de los directores, porque pues es dedicar tiempo, ¿no? Es una organización a veces complicada. Pero en el Tumaco y en Buenaventura es sorprendente la recepción que tuvimos, al punto de que estos programas son pasados por televisión, por Telemar en Buenaventura, y allá nos siguen un montón. Entonces, bueno, qué lindo que conozcas esta región. Y justamente me gustaría empezar hablando de eso. Cuéntanos de tu infancia. Este programa también muchas veces está muy enfocado a los pueblos y a las personas que están como en zonas un poco más apartadas. Tú eres de una ciudad que entiendo no es tan grande, pero de todos modos es una ciudad bastante conocida y muy querida en Colombia. Cuéntanos más de Manizales y de Caldas en general. Bueno, pues yo realmente no soy de Manizales, sino de un pueblo súper pegado de Manizales que se llama Villa María. Entonces crecí ahí
es como, está casi ya en estos momentos absorbido por Manizales en cuanto a urbanización, pero realmente es un pueblo, es un municipio de Caldas, y entonces crecí como en esa mezcla de un poco la dinámica del pueblo, del municipio, pero muy pegado a la ciudad, entonces siempre con acceso a la ciudad, entonces nunca digamos, alejado de la ciudad, pero desde mi casa a la zona rural habían, qué sé yo, 10 minutos caminando, entonces salíamos con mis padres a caminar, entonces fue súper bonito, digamos, fue súper bonito porque es esa mezcla entre lo no rural, pero sí en la dinámica del pueblo, pero muy, muy cerca de Manizales, con todas las facilidades que puede tener, obviamente, vivir cerca de la ciudad. Pero pues eso hace 25 años más o menos que yo estaba en la escuela y eso, pues ir a Manizales, pues igual, tampoco era de ir todos los días ni de cada semana, sino cada de vez en cuando. Entonces me crié, digamos, en esa dinámica más o menos de pueblo, ¿cierto? Sergio, ¿qué te gustaba hacer de niño? Cuando estabas niño, ¿te imaginas, pensaste, aún siendo niño, que te ibas a dedicar a cosas como las que haces hoy? No, ni me pasaba por la cabeza. No, justamente incluso hasta cuando entré a la universidad, pues nos adelantamos un poquito, pero no, mis ideas de ser geólogo vinieron muchísimo después. Sobre todo más que la idea de ser geólogo, la pasión de ser geólogo vino muchísimo después. Incluso ¿Y en tu niñez qué te gustaba hacer? ¿Eras así súper curioso también? Era curioso, pero no, a mí me encantaba como el fútbol y mi vida era el fútbol y jugaba fútbol, no era tan bueno, pero me encantaba jugar, verlo y estudiar, porque mi vida, digamos que fui un privilegiado porque en mi casa mis papás, digamos, me exigían o me daban todo para que yo estudiara únicamente. Me apoyaban en todo, pero esa era mi única obligación, digamos. Entonces es un privilegio que tú como niño te puedas dedicar exclusivamente a eso. Pero más allá de eso, nunca desarrollaba, digamos, hasta la primaria, incluso secundaria, ninguna pasión por una línea en particular o alguna actividad en particular que yo quisiera ejercer de profesional después. En octavo más o menos, sí, en octavo, noveno, claro, mucho fútbol, a mí me encantaba el fútbol, vivía, respiraba fútbol y tuve un accidente jugando fútbol y hasta ahí llegó el fútbol. Hasta ahí llegó el fútbol. Entonces yo me dediqué a estudiar, digamos, ahí comenzaron a aparecer también un montón con la adolescencia, un montón de vicios y cosas, entonces era como los fines de semana unas cosas y entre semana estudiar. Y esa era la vida, pero claro, también creo que uno de los grandes problemas para mí que tiene Colombia es esa forma de educación y de que no te ayudan mucho a despertar un real interés por algo desde pequeño o a incentivar qué es lo que realmente te gusta. Y juzgamos un montón si no te gusta, si no quieres ser médico, si no quieres ser abogado, si no quieres ser esas profesiones comunes que la sociedad califica como la de las grandes personas a nivel social, ¿cierto? Entonces, ese me parece que es un problema gigantesco cuando tú estás por fuera, porque hoy en día incluso las personas en las universidades, en las familias, en todo este contexto social que tenemos, piensan de esa manera todavía, ¿no? Cuando tú estás por fuera te das cuenta que realmente lo que tú quieras hacer y todas las profesiones tienen el mismo nivel de exigencia, tienen el mismo nivel de respeto, de responsabilidad, de todos los factores y de todos los valores, y que eso no puede ser un factor en que el niño esté pensando, no puede estar pensando que el niño quiera hacer algo, pero no lo diga porque yo tengo que ser abogado, médico, estas otras cosas mucho más comunes. Entonces, nada, yo fui un estudiante en la escuela, en el colegio, que si me iba bien y tal, y despertaba algún interés por alguna cosa, por la otra, pero realmente nunca encontré, digamos, en ese entonces, qué era lo que yo quería hacer. Ya. A mí o sea, me que sí parece... Dale, adelante, Angélica. No, que me parece muy interesante esto que estabas diciendo justo de que siempre
te incentivan más, ¿no? Como por las carreras más comunes, ¿no? Medicina, abogacía, administración, cuando el abanico de carreras es muy amplio y cuando todas son muy importantes, porque cada uno de nosotros con nuestra profesión aporta al país que tenemos, o sea, todas las profesiones son necesarias. Yo, por ejemplo, que soy del Cauca y vivo cerca al volcán Nevado del Huila, es un volcán, de hecho yo he vivido el tema de las erupciones, el tema de... y allá el volcán, por ejemplo, está bastante monitoreado y son profesiones súper importantes. Son carreras que, por ejemplo, la geología dedicada a la volcanología y a la prevención, desde el monitoreo de volcanes, salvan vidas y la información sobre todo lo que se tenga sobre volcanes y todo esto es algo muy importante para las comunidades que como nosotros vivimos cerca de un volcán. Entonces, es muy importante también esto, ¿no? Dar a conocer todas estas posibilidades de carreras y desde ahí cómo se aporta a granitos de arena diferentes a construir el país que tenemos. Elkin, ¿qué ibas a preguntar? Sí, no, yo quería hacer como un resumen un poquito de lo que Sergio nos había contado, de que de niño le encantaba el fútbol, pero sus papás también lo incentivaron mucho, que eso me parece súper importante porque no en todas las familias los papás incentivan o dan como como esa facilidad para que sus hijos se dediquen solamente a estudiar, ¿no? Eso es una realidad que pasa mucho en nuestro país. Yo conozco muchos casos de personas que sus papás no los han apoyado para estudiar, pero me parece muy interesante que tú tuviste esa gran oportunidad y que veo que lo valoras. Y que bueno, en el colegio llegó y siguió el fútbol, vino tu problema y bueno, ¿y en qué momento durante el colegio decidiste ser geólogo? O sea, ¿de dónde vino como esa decisión por la geología? Que me parece bastante interesante también. Yo creo que en octavo es cuando uno comienza a ver, deja de ver como biología y comienza a ver química, creo. Y ahí tuve un profesor que me comenzó a enseñar reacciones químicas y normalizaciones y esto a mí me encantaba, era buenísimo. Yo me dediqué como veía todas las materias, obviamente, pero eso me encantaba. Pero yo decía químico, pues también en octavo, noveno, nunca te preguntas si yo quiero ser químico. Otra vez, la educación, los profesores que tenían esto nunca me mostraban un camino en el que yo pudiera decir, no, es que el químico se dedica a esto. Eso es otro gran problema. ¿A qué se dedica eso que a ti te gusta? ¿Eso para qué? ¿Sabes? De hecho, hoy en día decimos que las matemáticas de Baldor, que hay un montón de memes y historias que dicen, yo sigo sin usar Baldor a los no sé cuántos años, ¿cierto? Y puede que sí o puede que no, pero es que también nunca nos enseñan eso para qué lo voy a utilizar, por más que te guste. Puede ser una máquina haciendo cálculos matemáticos, pero de niño o si estás en el colegio y eres una persona con esas cualidades, nunca te dicen eso como para qué te va a servir en la vida o cómo puedes llegar a desarrollar esas habilidades. Y entonces, por fortuna, hoy está el Internet y muchas facilidades como para que esa persona comience a buscar. Pero yo en ese entonces no, yo sí, química, me encantaba y ya está. En mi colegio había una opción de que en 10º y 11 uno podía hacer como una especialización, digamos, del bachillerato y entonces martes y jueves uno podía ir a otro centro todo el día a estudiar como un área en particular. Entonces, en este caso, la opción, habían como 5 opciones y una de las opciones era química y física. Yo escogí esa y entonces los martes y jueves de 10º y 11 siempre me iba a estudiar, nos íbamos pues con los del colegio, con un grupo del colegio a estudiar eso. Otras personas estudiaban metalmecánica, otros creo que era algo de alimentos, no estoy muy seguro, pero nosotros nos íbamos a estudiar química, física y biología. Entonces, claro, sí, pues me gradué del colegio. Mis papás también insistían mucho en la universidad, pero en la universidad y se quedaba ahí, no, ¿qué quieres estudiar? Porque además yo no tenía mucha idea. Sí, a mí me gustaba mucho la química, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Estudiar química y eso era como lo único que yo tenía en la cabeza y ya está. Entonces, pues nada, presentar el ICFES, presentar el examen de la nacional. En ese entonces
química estaba había acá en la Nacional en Manizales, pero ya presenté el ICFES y el examen de la Nacional con química, pero presenté el ICFES sin saber otra opción, sin ni idea. Claro, acá está el volcán, pero tampoco había una relación de que a mí me apasionara pues ver el volcán y no, realmente no. Y mi papá mi papá o mi abuelo llegaron con unos folletos de la Universidad de Caldas de las carreras, pero después de haber presentado el ICFES. Con todos los folletos de las carreras y yo comencé a buscar y pues lo que yo sabía era, lo que me gustaba era química y comencé a buscar en esos folletos donde había química y encontré un par y en esas estaba geología. Entonces eso tenía un poco más de química que las otras carreras y yo dije, pues sí, mi papá también me insistía, y si no pasas a química en la nacional, ¿qué pasa? No se puede quedar sin hacer nada, a trabajar, eso sí, segurísimo, a trabajar. Entonces, no, pues pongamos las pilas y el folletico de geología decía hay varias cosas de química, listo. Y apliqué a geología y bueno, pasé a geología en la Universidad de Caldas. Creo que hay en este momento unas 5 ciudades en las que hay geología. Una es la Nacional de Bogotá, los Andes en Bogotá, pero pues que es privada, la Nacional de Medellín, Manizales, la UIS en Bucaramanga, ahora está en Pamplona y otra privada es la de la Universidad del Norte en Barranquilla. Pero realmente no es una carrera que esté regada por todo el país ni que esté en todas las universidades. Entonces también pues creía que valía un poquito la pena porque no estaba en todas no tenía tanta oferta, que Manizales podía ser muy amena, pero también pasé a química en la nacional de acá de Manizales, pasé a ambas. Pasé a ambas y cuando, mira, se me olvidaba esto, cuando llegó el folleto, cuando mi papá me trajo el folleto y me llamó tanto la atención geología, también alguien le había dicho a él de lo del petróleo y que eso pagaban súper bien, entonces que ingeniería de petróleos, y siempre estuvo la opción de ingeniería de petróleos en la Nacional de Medellín, pero claro, solo podías aplicar a una de esas primarias en la Nacional, entonces había sido química, pero la tenía ahí como, y así me comenzó a dar vueltas esto de la geología. Entonces, pues nada, apareció eso, química en la Nacional y geología en la de Caldas. Y me decanté por geología más como influenciado o movido por mis papás por esto del campo de acción y lo que se hablaba en ese momento del salario, que tenía como más sentido, se suponía, lo que ellos me decían en ese entonces. Me recuerdo tener trabajo como geólogo que tener trabajo como químico. Y económicamente que podía funcionar mejor. Y yo, a ojos cerrados, listo, pues vámonos por acá, porque ¿qué más? Pero realmente esto de la pasión y eso, no, hasta ahí no había nada, ni sabía ni siquiera cómo funcionaba. Hay una historia muy particular, y es que en ese diciembre antes de entrar a la universidad, el 24 vamos a la cena familiar y una persona que estaba ahí le dice a mi papá, geología, hermano, pero eso es súper caro porque hay muchas salidas de campo en el semestre de 3 o 4 días y los papás tienen que cubrir esas salidas. ¿Cómo van a pagar eso? Y mi papá, me acuerdo mucho de su gesticulación, que le decía, no, eso es imposible, ¿cómo le van a pedir a uno que le pague salidas en el semestre del pelado? No, pues la universidad debe ayudar con algo, ¿no? ¿Ayudar con qué? Luego pues nos dimos cuenta obviamente que no, pero ese es el punto de cuán perdidos estábamos todos, pues, mis papás, yo, no teníamos ni idea de cómo iba a funcionar la cosa. Bueno, y todo esto que nos estás contando creo que es justamente, resume todo lo que es devolver conciencia, ¿no? Aclarar todas estas dudas. Y de hecho me recuerdas, esa es una pregunta que yo solía hacer mucho siempre al comienzo de los programas, siempre preguntaba, ¿y en tu programa hay salidas de campo? Que a mí hasta me molestaban acá en la iniciativa, y me había olvidado de hacerla y me la recordaste ahorita. Porque sí, esas son cosas muy importantes. A veces uno cree que uno entra a la universidad y sobre todo si es pública, uno dice, bueno, es más económica,
me ahorro todo el tema de, pues, de pagar una matrícula cara, qué sé yo, pero entrar a una carrera también tiene gastos adicionales, o sea, por ejemplo, yo que estudié química, tenías que llevar tu bata de laboratorio, tus gafas, guantes, que puede ser algo que puede ser no muy caro, pero para alguien que ya le está costando económicamente estudiar, tener que comprar este tipo de cosas y que encima se te dañan, porque la verdad es que si uno con las reacciones se te caen en la bata, que te la rompen, que tienes que comprar una bata nueva, y eso por darte un ejemplo, pero en otras carreras tienen gastos mucho más grandes. Entonces creo que esas también son cosas importantes a tener en cuenta a la hora de pensar en una carrera, de qué gastos adicionales hay, además del pago de la matrícula y obviamente los típicos de manutención, pagar un alquiler, comida, transporte, qué gastos tienen en la universidad. Entonces justamente que lo mencionas, el tema de las salidas de campo, ¿cómo se manejaba eso en tu universidad? Ya nos mencionas un poco que sí pagaban ustedes, pero ¿sí hay alguna ayuda? ¿O si lo pagaban todos ustedes, eran muy caros? No, realmente hay que la universidad pone el transporte y el estudiante tiene que encargarse de la alimentación y del hospedaje. Son salidas, en geología son más o menos, así a vuelo de pájaro, unas 3, 4 salidas por semestre, y cada salida dura 3 o 4 días, más o menos. Y realmente, o sea, pues, sé que sea costoso o no, pues depende mucho de las economías, ¿cierto? Pero en general yo lo considero económico, digamos, porque al final todos nos echábamos la mano y la gran mayoría íbamos para el mismo hotel donde hacíamos precio porque todos nos quedáramos y compartíamos habitaciones de 5 o 6 personas, porque finalmente, claro, esas salidas son la mayor parte del día, desde la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, son por fuera, en el campo, en el monte, en las quebradas, en los ríos, viendo rocas, aprendiendo de rocas, entendiendo cómo se forma, digamos, todo el paisaje. Y se vuelve en la noche a dormir. Entonces, no necesitas una cosa, pues, donde necesitas una cama y ya está. Y las comidas, pues el desayuno y la cena, y el almuerzo, pues llevas un sándwich, atún o algo para comer en el campo, generalmente. Entonces, esa noche, como les digo y les repito, pues lo hacíamos precio entre todos los estudiantes, entonces salía relativamente económico. Yo me acuerdo que en mi carrera no creo que hayamos pagado una noche mayor a 20,000 pesos, por ejemplo, por persona. Y ya está. Entonces, pues que sí representaba un costo adicional y representa un costo adicional, por supuesto, pero yo creo que en cierto punto se puede manejar. Había muchos compañeros que no tenían, ¿saben? No tenían realmente, y lo que hacíamos era que nos metíamos dos en la habitación, dos en la misma cama, o dos en la misma habitación, o dos que teníamos, sacábamos la habitación y el tercero pues luego entraba más tarde, o veíamos la forma. Pero supongo que muchos de mis compañeros pasaron muchas más dificultades, que otros, pero realmente nunca fue un impedimento para el desarrollo o el progreso en la carrera, o al menos que yo conociera. Sí, con muchas dificultades probablemente iban a esas salidas, pero que hasta donde yo tengo conocimiento de mi generación y de mi grupo de colegas, pocos realmente no dejaron de hacer la carrera por impedimento de ir a las salidas de campo. Muchos hacían, por ejemplo, incluso hasta ayudarse con rifas y cosas. Yo creo que en mi universidad también fue así. A veces nosotros no teníamos tantas salidas de campo, pero sí más de pronto ir a algún congreso, algún encuentro de estos, y vendíamos rifas, hacíamos fiestas, un fin de semana alquilábamos una discoteca, vendíamos entradas, no sé qué, y con eso también ayudábamos a financiar gastos de algún evento que queríamos ir. Esas cosas también creo que hay mucho de rebusque en la universidad, del que vende gomitas, que la otra vez yo veía un meme que decía que las gomitas han hecho más por la educación en Colombia que el ICETEX.
Y creo que eso también es lo característico de los colombianos, ¿no? Ese rebusque, y el que quiere estudiar, pues también sí busca muchas, eso es algo que también para los chicos que no lo saben, es muy común en las universidades vender rifas, vender dulces, y los compañeros también te ayudan, te colaboran pues para juntar plata, ya sea para pagar el semestre, para comprar útiles, para ir a una salida de campo, a un congreso. Esas son muchas cosas que también son muy comunes en las universidades. Perdóname, y otra cosa interesante, por ejemplo, acá en la Universidad de Caldas, y yo creo que en la gran mayoría de universidades públicas funciona, son las residencias universitarias. Esas residencias universitarias, acá hay una residencia masculina, una residencia femenina, y presta, digamos, o sea, pueden venir a vivir en esas residencias mientras desarrollan la carrera. Eso es una opción buenísima que se puede contemplar. Acá en la Universidad de Caldas también hay subsidios de alimentación para tomar almuerzos en varios restaurantes alrededor de la universidad, y al menos, si bien no todo el semestre, pero sí 3 meses al menos durante cada semestre te brindan alimentación gratuita por parte de la universidad. Entonces, son opciones, y cada universidad, si bien son universidades públicas, cada universidad tiene algunas facilidades distintas en torno a eso. Sergio, y las salidas de campo, bueno, las disfrutaban igual dentro a pesar como de todo ese tipo de cosas, que dormían juntos en la cama, etcétera. O sea, las salidas las consideraste muy importantes para el desarrollo profesional que tuviste. Fundamentales. Y claro que las disfrutábamos, pues además estábamos súper jóvenes, universitarios, claro. Y las noches eran buenísimas. se dice mucho que se van a pasear, ¿cierto? Ese es como el comentario general de la sociedad, de qué paseadera tan berraca, incluso de las otras carreras, qué paseadera tan berraca. Y sí, es así, qué paseadera, pues porque vas a conocer, yo por ejemplo conocí pues muchísimo más de medio Colombia, el 70-80% de Colombia con estas salidas. Pero realmente la mayor parte del día, como les dije, es por fuera, en el monte, en el campo, en la zona... tomando datos y 100% todo tomando eso. datos, Sí. Aprendiendo sí, de los profes. Y en la noche, pues sí volvíamos a la ciudad, al hotel, y pues claro, ahí sí volvíamos a ser estudiantes universitarios, pues queriendo comerse el mundo, ¿no? Con un montón claro. de vida, de libertad. En muchos colegios del país hacen este tema de las excursiones, ¿cierto? De las excursiones de fin de curso, pero luego la persona nunca más vuelve a compartir con sus amigos, a quedarse una noche por fuera, bueno, una cosa. Y yo creo que la geología, esas salidas pues permiten eso, entonces te disfrutas un montón también esa parte. Entonces, nada, buenísimas las salidas, nos divertíamos un montón, tanto en el campo en el día como en la noche también, compartiendo con todos. Claro, yo quería hacer un comentario, es que a mí me parece muy interesante eso, la educación en Colombia, porque pues, yo estudié microbiología, pues, mi carrera fue mucho más, digamos que es más experimental dentro de los laboratorios, no tuvimos muchas salidas de campo, pero este tipo de procesos dentro de las universidades en Colombia son súper interesantes porque le permiten a los estudiantes, como, lo voy a decir así, untarse de lo que realmente se hace en el día a día de una profesión como estas. Y pues yo ahora vivo en los Países Bajos, como les comenté al inicio, y acá me ha parecido súper particular porque muchos estudiantes de los programas de pregrado de carreras experimentales no tienen, por ejemplo, tantos laboratorios, no tienen tantas salidas de campo. Entonces aprenden muchas cosas desde una perspectiva más como teórica, pero porque digamos que el concepto es muy distinto en países como estos, pero en países como Colombia hacer eso, y lo digo pues porque yo también lo viví, te da mucha experiencia en lo que tú haces en el día a día, y yo creo que eso es muy valioso de la educación que recibimos en Colombia, y para los chicos que de pronto estén interesados en estudiar geología, creo que eso es súper importante, porque por eso te preguntaba que si lo disfrutaban también y cómo era, porque finalmente hace parte del proceso de vivir la profesión que estás estudiando, ¿no? Totalmente. Entonces,
Eso me Totalmente. parece súper, súper interesante. Y justo hoy en día, por ejemplo, cuando ya en los trabajos, en las empresas y eso, sí, a mí me da mucha pereza armar la maleta y arrancar, pero yo apenas llego a donde voy a ir a trabajar, no, eso es espectacular, a mí no me cambien, no me vayan a quitar de ahí del campo y esa es la dinámica laboral también en la geología. Ahora cuando trabajo en las empresas y eso, pues nada, nos armamos la maleta, nos vamos a X sitio y esa es la dinámica. 7 de la mañana desayuno y 8 de la mañana al campo, a la quebrada del río todo el día, volver al hotel en la noche a las 7 de la noche y ya está. Y esa es la misma dinámica. Entonces eso a mí me encantaba. Más bien en ese entonces no entendía muy bien cómo yo iba a vivir de eso, porque otra vez lo mismo, no nos explican muy bien cómo eso vas a aplicarlo realmente, o sea, cómo una empresa se va a dedicar a que te contrate para hacer eso que estás haciendo, ¿sabes? Pero realmente esa es la dinámica. Hoy en día ya como geólogo, pues ese es el día a día. Y lo que dices también que en el exterior no tienen incluso, una de las grandes preguntas es, o que yo me hacía al menos durante la carrera, es en qué nivel estoy yo académico y educativo respecto a otras universidades del país, pero incluso respecto a otros países, porque en Colombia también se nos vende un montón de que en Estados Unidos o en Europa, digamos que la educación está mucho más avanzada en algunos ámbitos. Entonces, siempre mi pregunta era, ¿y si una persona en la misma digamos, en el mismo nivel, lo ponen conmigo, vas a ver un montón más de lo que yo sé, ¿no? Y cuando luego tuve la experiencia de ir a compartir, a convivir, a ir al campo con otras personas de otras partes del mundo, pues realmente te das cuenta de lo que acabas de decir, que la educación acá es muy buena y que puedes estar igual o al mismo nivel de educación, digamos, norteamericana o europea, ¿sabes? Sí, quizás en los laboratorios, en la parte física del laboratorio pueden estar por encima, pero a nivel de conceptos y unas bases teóricas, digamos que la cosa puede ser muy equilibrada, sí, habrán unos más altos, unos más bajos, normal, pero en general tienes un nivel muy aceptable para ser competitivo. Yo creo que ahí también algo que tiene el colombiano como un plus que tiene es justamente ese rebusque, ¿no? Porque el hecho de, generalmente en el extranjero, sobre todo en Europa, Estados Unidos, tienen como los equipos de último modelo, si se te rompe algo, compran el repuesto o hasta compran el equipo nuevo, mientras que nosotros, y sobre todo los que estudiamos en universidades públicas, estamos más acostumbrados a me rompió, cómo lo arreglo, cómo resuelvo, cómo puedo trabajar con esto de esta forma. Y eso te va preparando también para primero enfrentarte a problemas. Yo he visto en otros casos me imagino, por ejemplo, no sé, un geólogo que está europeo, va al campo, se le rompe el equipo y es como, ya no puedo hacer la medida, me regreso. Y capaz que un geólogo colombiano dice, no, venga, yo esto lo hago de otra forma o miro cómo arreglo y como que eso te da unas habilidades también de enfrentarte a problemas, de resolución. Y eso es algo que en el extranjero es muy valorado. A nosotros, los que hemos estudiado por fuera, nos lo dicen mucho, que mientras otros por ahí se conforman con bueno, no se pudo hacer, generalmente el colombiano trata de buscarle otra vuelta y eso creo que también es de algo que nace por ahí, de algo que no estaría tan bien, ¿no? Uno debería tener buenos implementos y tener todo, pero te termina también fortaleciendo otras cosas. Creo que eso también está muy bueno. Y también me llama la atención algo que mencionabas hace un rato, de cómo tú, por ejemplo, vives cerca de un volcán allá en Manizales. De hecho, creo que hay varios volcanes, ¿no? Porque todo lo que es los Andes hay una gran cadena montañosa. Ajá. Y ese desconocimiento hacia las carreras que a uno no se le ocurre viviendo con un volcán al lado. Yo ahora, acá por devolver conciencia han pasado muchos geólogos, tengo que decirlos, y de hecho a los chicos que están interesados en estudiar geología les digo que tenemos, yo creo que Sergio creo que será como el 7º, 8º invitado que tenemos de geología, pero algo que está muy lindo es que todos se han ido por ramas distintas, ¿sí? Y de hecho, cuando uno piensa en geología, muchas veces, yo por lo menos, antes de tener tantos invitados acá, pensaba en volcanes,
yo pensaba, un geólogo estudia volcanes. Y acá hemos tenido invitados de geología, por ejemplo, que estudian el agua en el subsuelo. Hemos tenido invitados que, por ejemplo, estudian la parte de petróleos, que lo mencionaste hace un rato. Bueno, tú, por ejemplo, trabajas, Carta, nos vas a contar un poco más con todo esto de tu investigación, que ya el nombre me llama mucho la atención. Entonces, eso está muy lindo porque te abre un panorama no solamente de carreras, sino también dentro de una carrera todas las posibilidades que hay de trabajar. Pero sí me llama la atención eso, como uno, y yo por ejemplo lo pienso con mi pueblo, que de hecho tuvimos erupciones volcánicas y que muchos geólogos fueron al pueblo a darnos charlas sobre prevención y sobre todo esto, y aún así a mí nunca se me ocurrió estudiar geología. Recién ya acá, con todos los invitados, es que yo digo, oye, ¿a mí por qué no? O sea, yo con un volcán ahí al lado y con toda la información y las vivencias y con muchos compañeros de mi pueblo y de eso nos pasa eso. Y creo que justamente por ese desconocimiento de las carreras que hay. Entonces me llama la atención con eso. Tú decías, yo tenía un volcán acá al lado y aún así no se me había ocurrido y creo que ni lo sabía. Pero tú, ¿cómo te empiezas a enamorar de la carrera? O sea, tú estabas entre química y geología, al final te decides por geología, entras, ¿y qué fue lo que te enamoró y dijiste, aquí me quedo, esta es? Pues en primer y segundo semestre, pues eso, ahí ven las básicas esas de química y yo seguía viendo mi química y que me gustaba mi química y me iba muy bien en la química, pero de geología como tan poquito y yo decía, no, pero ¿esto para dónde va? ¿Para dónde vamos? En tercer semestre vi una materia mucho más aplicada, geoquímica, me gustó muchísimo y ahí comencé a cogerle un poquito el sabor a la cosa. Y sin duda que a medida que uno va avanzando en las carreras, me imagino que así es en la gran mayoría, pues se va comenzando a intensificar un montón, se van quitando un montón esas asignaturas que son la base para luego ver cosas más aplicadas de la carrera y en geología comienza a pasar así. Luego, como en cuarto semestre más o menos, ya comienzas a ver 4 materias de geología, como bien dices tú, en distintas líneas. Y en quinto otras 4 y en sexto otras 4 y ahí ya pues con las salidas de campo se van intensificando. Al principio en primer semestre es una, en segundo otra, en tercero otra, pero en cuarto ya son 3 o 4 salidas de campo, comienzas a entender un montón de cosas, de cómo funciona. Y pues ahí me fui enamorando con las salidas de campo, con las asignaturas, vas comenzando a definir qué es lo que te gusta dentro de la geología, ¿sabes? Lo que bien dices, hay un montón de campos y de áreas, entonces comienza a gustarte un montón un área o algunas áreas y así me fui enamorando de la geología. ¿Y a ti cuál fue el área que te enamoró? ¿Cuál fue la que...? Pues era muy particular porque me gustaban un par de áreas, pero ninguna como para dar el siguiente paso a eso. Entonces, al final de la carrera, como en noveno y décimo semestre, hay 2 asignaturas, una en cada semestre, que corresponden a una salida de campo de 20 días. De 20 días continuos con esa dinámica. Y esa salida de campo pues consiste en que grupos de 3 personas van al campo con esa dinámica, ir al campo todo el día, a describir rocas, a identificarlas, a hacer un mapa o una cartografía de rocas. Entonces te dan un área en ese entonces eran unos 50 kilómetros cuadrados más o menos, y te soltaban 20 días a que hicieras o construyeras ese mapa. Habían 3 o 4 profesores que te asesoraban un poco, pero no todos los días estabas con ese profesor. Entonces ahí ya comienzas a tener un enfrentamiento real con el mundo, de que realmente tienes que hacerlo es porque quieres y porque te gusta, no porque el profesor está ahí al frente revisándote y evaluándote. Y en una de esas salidas, una de las profesoras que estuvo con nosotros era la profesora más cuchilla que había de la carrera. Y entonces, además de eso, entonces con un miedo, el berraco todos, que qué miedo de esa profesora, pero nos fue súper bien nos fue en esa cartografía. Y ahí hicimos una relación distinta con esa profesora que era la cuchilla, ya no era la profe cuchilla, ya era la profe amiga, y nos ofreció una tesis y
para terminar la carrera y comenzamos a hacer esa tesis. Pero adentro de la Universidad de Caldas hay un instituto que funciona, un instituto de investigación que por condiciones del sistema funcionaría, yo lo escribo como una consultora, y entonces llegan proyectos externos en los que contratan geólogos y casi recién egresados o casi geólogos. Entonces son proyectos que se dedican más al área, que se dedicaban más al área de la exploración de hidrocarburos y de petróleo. Y uno veía ahí geólogos pues como que sabían mucho, pero es un instituto que tenía puerta y entonces eso se veía así como una puerta privada y cerrada y pues eso es público y eso es de la universidad, pero era ese miedo siempre, pues yo me acuerdo en ese entonces, ahora no sé cuál es la percepción de los estudiantes ante ese centro, pero en ese entonces era un miedo de abrir esa puerta y entrar y siquiera mirar y conocer, pero se veían los geólogos por ahí, se veía cuando hay una exploración de hidrocarburos o de petróleo, hacen pozos, ¿cierto? Pozos, y esos pozos llegaban ahí al instituto y habían geólogos que describían esos pozos y con los amigos decíamos, wow, vean a ese, miren a ese geo, wow, describiendo los núcleos y estas cosas, pero nunca nos animábamos a entrar. Y algunos compañeros, por diferentes razones, comenzaron a tener acercamientos y les ofrecían tesis ahí en ese instituto. Entonces, si bien estábamos muy contentos haciendo la tesis con la otra profesora en un área totalmente distinta, simplemente estábamos haciendo la tesis porque nos gustaba y porque nos la llevábamos bien con ella. Pero como que ese instituto era otra cosa, y entonces junto con un compañero decidimos ir al director de ese instituto y decirle que si tenía una tesis para nosotros. Y él nos respondió que no tenía nada para nosotros, pero que hace muchos años uno de esos pozos tenía unas huellas de bichos impregnados en la roca, que habían especialistas que estudiaban eso y que en Colombia no habían, pero que él conocía a alguien en Granada, en España, que se dedicaba a eso. Que si a nosotros nos interesaba, pues que le escribíamos un correo a ver si él estaba interesado en dirigirnos esa tesis, porque ese director no tenía mucha idea de eso. Fue pucha, y el compañero y yo nos miramos y salimos del instituto. Pues imagínense que sacamos el celular y buscamos qué hacía esa ciencia que él nos había ofrecido esa tesis. Era en geología, pero era una cosa pues que muy pocas personas estudian, otros no, pero y nosotros íbamos con otra idea de que él nos ofreciera otra cosa. Y nosotros, no, pues estuvimos por ahí, me dijeron, él nos dijo, entonces me avisan y si les interesa, le escribimos. Lo pensamos como 2 días y por últimas dijimos que sí, pero solo por trabajar ahí adentro, porque eso se veía muy, muy cool, muy chévere, eso se veía uno, pues buenísimo. Y fuimos y le dijimos que sí. Entonces él le escribió al profesor de España y él respondió inmediatamente que listo, que de una, que para adelante. Entonces ya teníamos tesis de pregrado. Y ahora el problema era hablar con la otra profesora con la que ya habíamos comenzado la tesis. Pero bueno, nada, al final hablamos con ella lo tomó muy bien, nos comprometimos a que íbamos a seguir la investigación paralela a la tesis para no dejarle eso botado y así fue. Entonces, seguimos esta investigación paralela, pero esta ahora era nuestra tesis. Sergio, pero ¿tú te fuiste para España o el profesor los dirigía desde España y trabajaban ahí en Caldas? No, nos dirigía desde España, además que eso es otra cosa, en geologías, si bien lo puedes dirigir desde remotamente, pues realmente el que te está dirigiendo no puede ver la roca, no puede estar en el campo contigo, eso es súper complejo porque si asume que tú estás diciéndole a él, realmente estás describiendo de manera
perfecta lo que estás viendo. Entonces era muy complicado. Entonces con fotos y cosas, pues no, a España no, eso no nos cabía por la cabeza. Cuando el director nos dijo, le voy a escribir a alguien en España que vive en Granada, ¿ustedes conocen Granada? No, pues nosotros salimos mentándole madres de esa oficina porque le decían, ¿qué tal este? Que es que si conocemos España, mucho hemos salido de Villa María, mi otro compañero, pues igual, y las salidas de la universidad, no, salir del país, eso, mejor dicho, eso era una utopía para nosotros. De verdad, nos acordamos un montón y él lo sabe, el director lo sabe hoy en día. Le dijimos, las madres que le mentábamos cuando salíamos, nos dijo, ¿ustedes conocen Granada? No, hombre, no conocemos. Sí, no. Oye, aquí nos dejan una pregunta. Quiero aprovechar ya que estamos hablando de las salidas de campo y esto. A ver si la puedo mostrar. Ahí está. Esto. Diana Patricia Celis nos pregunta qué desafíos has encontrado al realizar investigaciones en terreno y cuál ha sido el hallazgo más sorprendente durante tus investigaciones. No, yo creo que, bueno, la primera, pues los problemas sociales del país. Claro, como mantenemos en el campo y eso, hemos encontrado con grupos al margen de la ley, ¿no? Y manejar esas situaciones, si bien nunca hemos tenido una situación delicada, digamos, en la que corra peligro nuestra vida, ahora en el campo del doctorado sí tuvimos alguna situación triste y melancólica porque tuvimos que compartir escenario o terrenos con niños, digamos, que están bajo el mando de esas personas al margen de la ley. Entonces eso pues fue muy, muy desastroso y golpeante para nosotros. Esa, yo creo. Bueno, el hallazgo más sorprendente, pues yo creo que luego lo decimos ahí cuando pasemos al doctorado. Pero no, eso, yo creo que Colombia, otra vez, es un país supremamente complejo, muy, muy complejo, muy, muy complejo. Yo pienso que la educación, la universidad, es la única vía para poder lograr ese cambio. Es muy difícil también desde los profesores, o sea, desde las viejas generaciones, que ese cambio se promueva. Entonces las personas jóvenes somos las encargadas de generar ese cambio, de motivar a ese cambio. Y esas personas que están en esos procesos de acceder a la educación, pues también depende mucho de ellos. Infortunadamente, no debería ser así, pero no tenemos muchas veces esas herramientas para acceder a la educación. Entonces tiene que ser con muchas ganas, mucho esfuerzo y de ser conscientes de que es el único camino para poder cambiar un montón de escenarios y de perspectivas, ¿cierto? Del país. Si nos preguntan por excusas, no sé si hay otro país en el que hayan más buenas excusas que nosotros. La violencia, imagínense el paramilitarismo. Cuando yo estaba en el colegio, Villa María estuvo azotada por paramilitares monstruosamente. Mataban un montón de pelados ahí en la esquina de la casa. Era muy, muy, muy jodido. Y eso es en el interior del país. En las zonas alejadas, pues es mucho más densa la cosa, mucho más conflictiva, mucho más problemática. E incluso zonas donde el gobierno no existe y estos grupos al margen de la ley, bueno, no sé si al margen de la ley llamarlo, pero guerrillas, y ellos se encargan del control de esos pueblos. Incluso yo he escuchado un montón de historias de manera positiva, de que ellos son los que pagan embarcaciones y pagan lanchas para que los niños vayan al colegio, porque pues son los únicos que están, ¿cierto? Entonces, creo que si queremos excusas súper válidas además, pero si queremos excusas, pues las tenemos todas. Sí, pero desafortunadamente eso es lo que tenemos acá. Entonces, yo pienso que el camino hacia la educación es la única vía
para poder cambiar eso. Y infortunadamente yo insisto mucho, no tenemos los medios necesarios, o los estudiantes, los chicos, los jóvenes, no tenemos las herramientas muchas veces para acceder a esa educación. Entonces tiene que ser muy autodidacta la cosa, de que cada persona quiera y entienda y busque y luche llegar a esas posiciones y realmente cambiar esos escenarios de la familia, del pueblo, de las circunstancias, siempre entendiendo que es supremamente complejo y supremamente difícil, pero es la única vía. Hay una película reciente súper bella que se llama Radical, con Eugenio Derbez de protagonista, y es una película preciosa, un poco de un colegio con un montón de problemas sociales, y él quiere tratar de llegar a buscar o tratar de cambiar un poco la perspectiva de esos estudiantes que viven con miles de problemáticas, cada uno distintas problemáticas, y realmente logra cambiar algunas de esas personas, pero se insiste mucho en que esa personita tiene que ser la encargada de cambiar. O sea, es muy difícil, otra vez, de que te arropen o que un grupo hoy en día de personas te lleven y te guíen y te lleven de la mano. Yo soy un privilegiado porque mis papás siempre me insistieron en estudiar, pero muchas personas que no tienen esa posibilidad. Entonces, yo pienso que cada persona es la encargada de poder cambiar su panorama. Otra vez, muchas excusas, pero sé que hay muchas formas y muchas problemáticas, pero es la única forma de poder lograrlo. Eso que tú dices me parece súper interesante, porque a la final yo creo que muchos hemos pasado por estos procesos donde la educación nos ha transformado, pero también yo creo que eso también es una característica de los colombianos, que somos muy echados para adelante y que cuando queremos lograr algo tenemos que poner mucho en nuestro empeño para que esas cosas pues salgan y pasen y salgan adelante. Entonces me gusta ese mensaje, como que quisiera como redondear lo que tú dices en decirle a los chicos y a las personas que nos escuchan que también parte de nosotros el poder lograr esas metas y llegar a donde queremos llegar, y a pesar de las circunstancias, ¿no? Porque lo que tú dices, siempre podrán haber muchas circunstancias, pero a la final, cuando logramos proponernos algo, y seguramente en nuestro país desafortunadamente carecemos muchas veces de oportunidades y demás para lograrlo, pero si uno logra gestar y trabajar y meterle la ficha y luchar por sus sueños, yo estoy seguro que se puede lograr y se puede hacer. Claro. Y eso me parece interesantísimo. Sergio, yo quería hacerte una pregunta con respecto a lo que un geólogo hace a la final. Bueno, tú ya nos has contado un montón de cosas de lo que hacían en las salidas de campo, de lo que tú veías en el instituto con los profesores, la tesis que empezaste a trabajar, pero como para contarle un poco a las personas que nos están viendo, un geólogo, ¿cuál es como el campo laboral de un geólogo, más allá un poco de lo que tú haces, de pronto las historias que conoces de la gente con la que tú trabajas también, antes de que pasemos un poco a hablar de lo del doctorado y las investigaciones, pero así de pronto como resumido para contarle a la gente que un geólogo hace a la final, o sea, en qué pueden trabajar, si se gradúan de geólogos, en qué pueden ir a hacer. Vale, pues mira, hay se me vienen así a la cabeza rápidamente 4 líneas como muy llamativas. Una, los volcanes, por supuesto. Tenemos un país lleno de volcanes, con tecnologías muy avanzadas. Desde el desastre de Armero en el 85, los gobiernos estadounidenses y japoneses han apoyado un montón equipos y tecnologías en Colombia, y eso ha permitido el desarrollo de la vulcanología en el país. Entonces el Servicio Geológico y las universidades, sobre todo acá la Universidad de Caldas, tiene un equipo bastante denso en investigación vulcanológica para hacer monitoreo de los volcanes, para estudiar los volcanes, para entender los volcanes. Entonces en vulcanología hay un alto potencial. En la Universidad de los Andes también hay un grupo muy poderoso. La otra línea es la de minería. Sobre todo ahora hay muchas multinacionales explorando
oro y otro tipo de minerales, ¿sí? Hay otra línea que es la de, digamos, prevención de riesgos, y prevención de desastres, perdón, que trabajan mucho con los deslizamientos en las vías, con las avenidas torrenciales, con eventos, digamos, catastróficos desde la superficie. También hay un montón de campo y de área laboral acá en el país, debido a que las condiciones topográficas en las que vivimos, pues, son susceptibles a que ocurran estas cosas. Entonces, esa es otra área bien interesante. Se me ocurre también las vías. Para el desarrollo de vías también es súper necesario la geología. Y la otra parte es la parte más exploratoria o de petróleo, hidrocarburos, que ahora pues está digamos, en mucho más declive, pero es otra área bien interesante y bien importante para el desarrollo del país. En esa misma área del hidrocarburo están las nuevas energías, las energías renovables, el desarrollo de energías renovables. Digamos que el proceso inicial de exploración de petróleo, si bien el petróleo es el fin era el final en esa investigación, pues esta primera parte de exploración sirve un montón hoy para llegar a otro fin, y es, por ejemplo, inyectar CO2 o dióxido de carbono en la Tierra para ir en contra de ese cambio climático, por ejemplo. Pero el proceso exploratorio para encontrar los hidrocarburos, ese mismo proceso nos va a llevar a encontrar reservorios de CO2, a encontrar reservas de hidrógeno, ahora que está tan de moda lo del hidrógeno blanco, también es en esa misma área, digamos, de recursos energéticos renovables. Entonces, esa es otra grande área, digamos, del campo laboral para un geólogo. Para todas esas áreas se necesita salidas de campo, conocer las rocas, cómo se formaron las rocas, ir a las quebradas, a los ríos, todo va de la mano. A mí eso es algo que me llama mucho la atención, siento, sobre todo por la ubicación geológica de Colombia. Me parece que la geología pues es una carrera muy importante en nuestro país, ¿no? Ya tú mismo lo has dicho, tenemos una gran cantidad de volcanes, tenemos zonas donde realizar carreteras es muy difícil. Yo perdón que les hable tanto del Cauca, pero bueno, es lo que yo conozco. El Cauca, por ejemplo, por su ubicación geológica, el tema de las vías es un problema. Ya no hay semana que no haya un derrumbe. En mi pueblo, por ejemplo, de Belalcázar a Popayán, son unas 3 horas de viaje. Todas las semanas hay derrumbes. Y ese es un problema que no han podido resolver. Allá han hecho toda clase de estudios y han tratado de hacer cosas y no se ha podido resolver. Y bueno, también Colombia es un país petrolero. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque hay tan poquitas universidades que dan geología con todas las necesidades que hay en el país. Y también me llama mucho la atención cuando dicen, como te pasó a ti, ¿no? Como yo quiero estudiar geología y te dicen, ay, pero esa carrera por ahí no da plata, no tiene entradas. ¿Cómo no la va a tener en un país como ya lo digo, con su ubicación geológica y con la poca cantidad de universidades que lo dan? O sea, yo creo, no sé cuál sea tu visión y lo que has visto con tus compañeros, para mí debería tener mucha salida. O sea, creo que debe haber trabajo en esta área en Colombia. ¿O cómo lo ves tú? Pues infortunadamente todo depende mucho también del área gubernamental, ¿no? Desafortunadamente en el último periodo ha sido muy satanizada la carrera por el ámbito de los hidrocarburos, sobre todo, pero se ha visto muy afectada también por las gestiones administrativas. Pero es, digamos, del último ente. De hecho, una de las personas encargadas del servicio geológico que ha generado bastante crítica y controversia, le acaban de pedir la renuncia y va a llegar otra persona. Entonces, si bien en los últimos 2 o 3 años ha tenido un declive muy considerable en todos los escenarios, en todas las áreas, pues eso depende mucho de esa parte gubernamental, y ahora pues llega una nueva persona que esperemos cómo lo gestiona. Pero lo que tú dices es evidente, para muchos de nosotros es evidente y es obvio que tiene un campo de acción gigante. Hay iniciativas súper bonitas. Hay una iniciativa que se llama Un Geólogo por Municipio, que no ha sido,
según entiendo, no ha sido aprobado por el gobierno, pero es un proyecto que va bastante adelante, que tiene unas bases muy sólidas y que va en ese sentido, por supuesto, de que haya un geólogo en cada municipio, pues por la necesidad de las vías, de deslizamientos y de un montón de problemas en ese entorno que tiene el país, donde ese proyecto, por ejemplo, salga adelante, pues eso sería estupendo. Pero sí, el campo de acción es gigantesco. Ahora, como les digo, en general hay un declive, pero seguro que la tendencia es a que eso cambie. Y todos están esperando es que eso cambie. Hace una semana estuve en una charla de una minera, que yo no tengo nada que ver no estudio nada de eso, ni me dedico a nada de eso, y uno de las cabezas de esa minera decía, estamos esperando y todos estamos a la expectativa de que cambie un poco la cosa, pero la tendencia seguro es a que cambie, porque si no, pues va a haber un colapso, no solo en eso, sino también económico para el país, ¿cierto? A mí también me parece que sin duda los geólogos también tienen mucho que ver con toda la parte de planeación, ¿no? De toda la reducción del riesgo. Yo les cuento aquí que, por ejemplo, allá en Páez, el volcán está monitoreado, el volcán Nevado del Huila está muy monitoreado. Allá todos los días a las 12 del mediodía suena una alarma, que es para ver que esté todo en funcionamiento. Y, por ejemplo, en el 2008 que hizo erupción el volcán, salvó muchas vidas. El volcán hizo erupción cerca a las 9:40 de la noche. La alarma sonó y la gente ya sabe, allá les dan muchas capacitaciones, allá van los que vos decís del Servicio Geológico Colombiano, van mucho a dar capacitaciones, y allá ya sabían que una vez que el volcán haga erupción, tenían más o menos una media hora entre que hace erupción y la avalancha pasa por el pueblo. Entonces la gente ya sabe que suena la alarma, tienen media hora para subir a las montañas. Y tienen pues todas las vías de acceso, tienen todos los caminos hacia donde tienen que ir, la gente ya sabe todo lo que tiene que hacer. Entonces ese día sonó la alarma, la gente pudo subir y desafortunadamente solamente una persona murió porque creo que no oyó la alarma, se quedó dormida y estaba muy cerca al río. Pero en el 2004 hubo otra avalancha y allá murieron 1.100 personas. Y ahí uno ve como el volcán monitoreado, todo el sistema geológico pendiente, toda la capacitación que se ha dado, la diferencia de 1.100 personas a una persona muerta. Entonces, sí creo que esto es algo muy importante y que salva muchas vidas y que hay mucho para seguir investigando y haciendo en este campo. Se me olvidaba, una cosa súper bonita, un programa muy bonito, no sé si existe, pero hasta hace 2 o 3 años existía y creo que ahora lo iban a volver a abrir, es que acá en la Universidad de Caldas tiene un convenio con el Servicio Geológico, con el Observatorio Vulcanológico de Manizales, y algunos estudiantes por encima de sexto o séptimo semestre entran, digamos, a trabajar o a hacer una práctica al Observatorio de Manizales monitoreando los volcanes de acá. Entonces, desde sexto o séptimo semestre hasta que se gradúan, pueden estar ahí en el observatorio, monitoreando los volcanes, y son pues piezas fundamentales y claves porque realmente son las únicas personas que están 24/7 al tanto del volcán. Son ellos casi los encargados de generar las primeras alarmas a unos coordinadores que siempre están disponibles, pero son esas personas las encargadas de comenzar ese proceso, digamos, esas escalas para dar las alertas ante las erupciones. Es un programa súper bonito. Yo estuve ahí, mientras terminaba la carrera de geología, estuve ahí trabajando en el observatorio y realmente pues ahí conocí al grupo que emitió este caso exitoso de la erupción del Nevado del Huila, que emitió esas alertas. Y realmente sí, como les dije al principio, el país realmente está bien preparado en ese ámbito del monitoreo volcánico en tiempo real de la mayoría de volcanes del país. Bueno, pero tú no estudias volcanes, entonces hablemos de lo que tú haces. Me llama mucho la atención que tú has hecho, si no recuerdo mal, 2 maestrías y aparte el doctorado. Una maestría fue en Colombia, la otra maestría fue en España y también terminaste tu doctorado en España. Claro, nada, cuando fuimos y tocamos la puerta de este instituto y nos apareció eso, que íbamos a estudiar esto nuevo, que no teníamos ni idea qué era, pues entonces comenzó esa relación estrecha con el profesor de España.
y terminamos la tesis del pregrado. Ahí pues ya todo se acaba. Yo comencé a trabajar en carbón, faltó esa área, el carbón, que ahora los países europeos, por ejemplo, volvieron a reactivar esa línea. Y yo comencé a trabajar en carbón, pero comencé a hacer la maestría acá en la Universidad de Caldas, pero otra vez muy incitado desde la casa, sobre todo porque en Colombia las maestrías son súper caras, son súper costosas, entonces es muy difícil hacer una maestría en Colombia desde el punto de vista económico, y en la casa, como en mi núcleo, se hizo una vaca de dinero, el uno puso no sé cuánto, el otro no sé cuánto, y se reunió como lo del primer semestre. Yo pues con mucho temor económico y eso, pero ellos me motivaron y ahí estaba la plática para el primer semestre y yo decía, y luego, no, luego usted se encarga, mire a ver cómo se encarga usted del resto. Entonces nada, yo comencé a trabajar en carbón y esto, trabajaba entre Bogotá y Santa Marta y venía los fines de semana a Manizales en bus a las clases de la maestría, era bravísimo, el domingo otra vez me devolvía, qué cansancio, y así, y si bien trabajaban digamos, en la empresa, en la maestría me dedicaba a la investigación, a investigar, porque claro, en la tesis de pregrado me comencé a enamorar de esto, porque digamos que esas rocas que estudiábamos en algún momento hicieron parte de un fondo marino. Los bichitos que viven en el fondo marino dejan huellas sobre esas rocas. Entonces estudiábamos la roca y los rastros de esos bichitos. Y qué película tan brava en la que yo estaba metido y en mi casa, pero esto no tiene mucho sentido y no sé qué, y eso para qué. Claro, esa es la gran pregunta, ¿eso para qué? Y esa gran pregunta ahora se la respondo, pero en ese momento era pues porque me gustaba entender cómo funcionaban esos fondos marinos, cómo funcionaban esa relación entre los bichos y el fondo. Y entonces en la semana trabajaba en el carbón, en los fines de semana venía la maestría y siempre con el gusanito de, y usted conoce Granada, y yo con el gusanito así, ¿cómo me va a decir eso? Pero ese gusanito me quedó ahí metido. Y comencé a buscar y aplicar a becas para ir a hacer al menos una estancia en Granada, por fuera del país. Y apareció una posibilidad por el Banco Santander, ofertaba becas para hacer estancias, y apliqué a una de esas becas y me la gané para hacer una estancia de 3 meses con mi maestría allá en Granada. Pues nada, me gané la beca, terminé el trabajo con la carbonera, con ese trabajo y con otras cosas adicionales, pues me fui pagando la maestría. Creo que el último semestre fue un préstamo, pero bueno, terminé la maestría, hice esa estancia en Granada y cuando hice esa estancia en Granada, ¡pum!, la cabeza me cambió completamente. Me cambió completamente porque yo dije, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero irme por fuera del país, la mente hizo así, wow, o sea, un mundo por comerme. Además, España, al sur de España, en Granada, es una universidad con muchísimos estudiantes de todo el mundo, entonces a nivel cultural yo decía, wow, ¿qué esto qué es? Y ahí se me metió ese gusanito. Y ahí supe que yo no podía vivir de que me gusta. Sí, a mí me gusta, me encanta estudiar esto, pero yo en esto necesito encontrarle o al menos una aplicación. Y no lo veía muy claro en ese entonces, pero justo en ese momento, cuando me gradué de la maestría, comenzaron a llegar muchas oportunidades o algunas oportunidades laborales hacia la exploración de petróleo, hacia la exploración de hidrocarburos, como esto que yo hacía era un paso inicial para al final, después de otros pasos, llegar a la exploración de petróleo. Entonces, esa era como la razón final de lo que yo hacía. Entonces, tenía mucho sentido que yo amara y me encantara hacer esto por investigación, pero siempre el resultado final íbamos para este punto final. Me devolví a Colombia, comencé a trabajar pues en diferentes proyectos, siempre
No teníamos nada con el petróleo, pero hacíamos siempre con el grupo, los grupos de investigación, esta primera parte que es esencial para llegar a esa parte final de la exploración de petróleo. Y ahí comencé como a desarrollarme laboralmente, pero siempre me quedaba el gusanito de irme a vivir por fuera y sobre todo irme a comparar qué tanto sabía yo con la gente de afuera. Yo en qué nivel estaba realmente. Siempre me quedó ese gusanito ahí. Y por esa razón siempre quise irme a Granada a hacer una maestría en Granada. Porque acá la maestría era muy investigativa y allá era muy aplicada. Entonces yo decía, realmente quería saber cuál era la diferencia. Por más que yo buscara en internet, yo decía, veo muchas diferencias, realmente hay tanta diferencia. Y yo no sabía cómo, porque así como la maestría que hice acá jamás entendí cómo la terminé económicamente hablando, pues yo quería irme para Granada, yo no sabía cómo, yo creo que hasta hoy así ha sido, no sé cómo, pero eso es lo que yo quiero. Y así encontré la forma de irme a hacer la maestría a Granada. Y me fui a hacer la maestría a Granada. En ese momento fue becado, me imagino. ¿Con quién fue la beca? Porque la primera fue con en el Banco Santander. Sí, una estancia de 3 meses. Y esta realmente fue con puros ahorros que había conseguido. Porque la maestría es mucho más... del trabajo que tenías mientras hacías la otra maestría. Sí, y de mis trabajos acá en Colombia. Y es mucho más económica que una maestría acá en Colombia. Muchísimo más económica. Claro, un poco el sostenimiento, pero si uno compara valores totales, es mucho más económica hacer esa maestría, por ejemplo, allá, que lo que era acá. Entonces, finalmente tomé esa decisión y por diferentes circunstancias, siempre había querido hacer el doctorado y trataba de buscar una beca española para hacer el doctorado. Entonces, la respuesta que encontré en ese momento era que tenía que estar allá para encontrar esa beca doctoral. Sergio, antes de hablar del doctorado, me gustaría comparar el tema de la maestría en Colombia con la maestría en España. Tengo entendido que los tiempos son distintos, o también dura 2 años la maestría. No, ahí dura 1 año. 1 año, ¿cierto? En España. Sí. Porque dice que generalmente en Colombia la especialización dura 1 año, la maestría 2 y el doctorado por allá 5. Y creo que en España los tiempos son distintos, ¿no? Sí, son diferentes porque hace como 5 años cambió un poco el reglamento allá y las carreras son de 4 años. Entonces la maestría o el máster está visto como ese 5.º año de lo que acá somos 5 años, ¿cierto? Entonces sí son 4 años y un 5.º año donde también se considera que no tiene el mismo nivel de exigencia que una maestría en Colombia. Y perdón que hablar de dinero, pero siempre para que las personas que quieran estudiar se hagan una idea de cuánto cuesta. Por ejemplo, cuánto te costaba un semestre en Colombia y cuánto te costaba un semestre en España, para el que quiera estudiar haga cuentas. Claro, no, es que en Colombia no tiene, para mí no tiene arrimadero. Hoy en día son como 7 o 8 millones el semestre. Eso se traduce como, y el último semestre sí creo que es un salario mínimo, pero entonces eso se traduce en 3 semestres. O sea, son como $6,000 más o menos, pensándolo en todos los 3 semestres. Sí, vamos a poner unos 20, 25 millones de pesos en una maestría en Colombia. Eso es muy, muy difícil. O sea, ¿Y en España cuánto te costaba el semestre? No, la maestría cuesta unos 8, por ejemplo, la que yo hice, 800, 900 euros, son como 5 millones. Claro, hay que sumarle la manutención. Esa es como la diferencia, pero económicamente, la matrícula como tal es mucho más económica. Pues estamos hablando de 28 millones en Colombia, con eso te vas para allá, estudias el año y encima vivís la experiencia de estar en España, de conocer otra cultura. Claro, esa es una forma de verlo. Luego está la parte académica también, ¿cierto? Porque en Colombia, si bien son 2 años, es mucho más costosa. Las maestrías generalmente son más como investigativas. Es decir, te dedicas mucho más a la investigación, a entender el método científico, a entender
cómo vas a resolver realmente problemas a un paso a paso, a una parte más experimental, a dedicarte mucho más a un laboratorio, a ver un poco menos de materias o de asignaturas formativas, depende mucho de ti, los procesos son diferentes. Y en España ves un montón de materias, muchísimas materias, y al final el proceso como investigación es un ejercicio académico de desarrollar algún microproyecto de 3 o 4 meses, o sí, no es más, de 2 o 3 meses. Eso es en España, en el resto de Europa funciona diferente, pero al menos en España funciona así más o menos. Pero Sergio, con esa maestría tú puedes conectar al doctorado también, ¿no? Con las maestrías que se hacen en España de un año, se puede conectar con el doctorado. Sí, se puede conectar con el doctorado, sí. Pero yo quería ver también un montón de materias para ver cómo se enseñaba allá, para ver cómo era la dinámica, y porque me gusta estudiar, aprender y conocer y ver también cómo era la dinámica educativa allá, ¿saben? Pedagógica. Y porque tenía que, si yo me iba un año al menos, podía aplicar a unas becas en España para el doctorado. Mientras estaba haciendo esa maestría allá en España, apareció la beca de doctorados en el exterior. Es una beca que ya no existe, de MinCiencias de Colombia. Apliqué, me la gané, y así fue que comencé el doctorado en Granada y terminé el doctorado en Granada con una beca del gobierno Colombiano. de colombiano, exactamente. Y eso así de lo último, de que por fortuna esa beca del gobierno colombiano es una beca bastante individual de la persona, entonces esa persona puede decidir en qué desarrollar su proyecto, ¿cierto? Entonces, eso me dio la posibilidad de desarrollar mi tesis con material de Colombia. Eso para mí es espectacular porque se contribuye un montón, se retribuye un poco de conocimiento al país, cuando el país, y pues los colombianos en general, porque son recursos de impuestos y de regalías públicos los que te dan esa beca, ¿cierto? ¿Y esa beca qué condiciones tenía? Porque es también algo importante que sepan los que están estudiando, buscando una beca, ¿no? Hay becas que, por ejemplo, te cubren todo y no tienen por ahí tantas exigencias. Algunas sí, y sobre todo en Colombia. Yo he notado mucho, yo hice mi doctorado en Argentina, y en Argentina con Colombia hay demasiadas diferencias. En Argentina es beca, vos te la ganás y te dedicas a estudiar. En Colombia suelen ser créditos condonables, te dan unas condiciones y si no las cumples tienes que devolver el dinero. No todas son así, pero es importante que a la hora de buscar una beca tengan en cuenta eso, qué requisitos les van a pedir, qué tan fáciles son de cumplir esos requisitos. En tu caso, ¿cómo fue tu experiencia? Yo como que me emocioné mucho porque eso es así como tú dices, eso es un crédito beca que todavía no he pagado y que hay que ver cómo se paga. Pero no, es un crédito beca, o era un crédito beca, donde los requisitos eran muy sencillos, y casi que una de los mayores requisitos era estar aceptado en el doctorado en esa universidad en el extranjero, y que esa universidad hay un ranking global que se llama el ranking de Shanghái. Y ese ranking de Shanghái pues te califica las universidades en el mundo y te las pone en un ranking. Entonces, las primeras 500 son como las más reconocidas, se supone, a nivel mundial. Entonces, un requisito era que la universidad en la que había sido aceptado para el doctorado estuviera dentro de esas 500 del ranking de Shanghái, del último ranking. Nada, ser colombiano, por supuesto. Terminar el doctorado. Y terminar el doctorado. Claro, eso es un crédito beca. Entonces, si acabas el doctorado y regresas a Colombia, te condonan el 80%, y el 20% lo tienes que pagar con productos académicos o investigativos, o mentorizando estudiantes en sus tesis de pregrado o de maestría o de doctorado, o publicando artículos o haciendo proyectos de divulgación.
Y si terminas el doctorado y no regresas al país, solo se te condona el 50% y el otro 50% lo puedes condonar también con estos productos, con este tipo de productos. Entonces, pues nada, por ejemplo, yo acabo de terminar hace un par de semanas y estoy evaluando cómo hacer esa condonación, dependiendo si regreso o no regreso al país. Claro. Pero realmente el proceso era muy, digamos, asequible, porque se podía aplicar fácilmente y podías obtener esa beca. La beca era interesante porque te daba una manutención mensual durante estaba 3 años y medio, 3 años de manutención mensual, te pagaba la matrícula hasta un monto, por supuesto, y te daba un seguro de vida, un seguro médico, perdona. Entonces funcionaba muy bien, la verdad. Eso sí, si uno, por ejemplo, se quiere ir a otros países de Europa con economías mucho más potentes, tipo Países Bajos, donde está Elkin, por ejemplo, pues era mucho más complejo. Ahí la beca yo podría decir que no alcanzaba. Entonces habría que buscar otra fuente de financiamiento o realmente buscar países o de Latinoamérica o España, Portugal, que son como economías un poco más donde Pero se puede mira vivir. que yo hago un comentario sobre eso y es que, por ejemplo, acá en los Países Bajos, si tú vienes con que es muy particular para países nórdicos, o sea, hablo Países Bajos, Suecia, inclusive Noruega también, tienen sistemas muy parecidos. Pero, por ejemplo, si tú vienes, si hay personas que están viendo el programa y tienen una beca como la que tú tienes, en estos países tú buscas un supervisor y tú dices que tienes una beca. Y acá en los Países Bajos, por ejemplo, así como contaba ahorita Angélica, acá también los doctorados son un trabajo. O sea, acá las personas que hacen doctorado tienen un contrato laboral, el gobierno regula los pagos de los estudiantes y si tú vienes con una beca, por ejemplo, como la que tú tuviste desde Colombia acá, digamos, si el monto está por debajo de lo que las tablas salariales en los Países Bajos tienen, las universidades hacen algo que se llama un top-up, que es básicamente darte un dinero adicional para que tengas el salario que debe ganar una persona que hace doctorado en los Países Bajos. Y es súper interesante ese sistema porque conozco muchas personas que han venido así, inclusive personas que ganan becas de Colfuturo y becas generalmente de las que se otorgan en Colombia. Y vienen y pues digamos que el nivel de vida es bastante, o sea, no van a sufrir por el dinero adicional, aunque la economía es más cara que, por ejemplo, comparándolo con un país como España, Italia, por ejemplo, pero existe esa ventaja. Y adicionalmente en los Países Bajos, como es un trabajo, te pagan pensiones, bonos anuales, vacaciones, o sea, es un trabajo igual. Entonces, pues, hago como la cuña porque sí me parece interesante para las personas que de pronto puedan tenerlo o estén interesados en venir a estos países. Qué interesante. Y en España, perdóname, Helkin, en España funciona un poco similar, no cuando vienen con becas de otros países, pero un colombiano sí puede aplicar a becas del gobierno español y funcionan de esa manera. Son becas que funcionan como un trabajo y les tienen un contrato con primas y con vacaciones y con todo pago. Más bien es que yo en ese momento definitivamente estaba muy empeñado en estudiar material colombiano, porque eso sí tiene esa limitante, por ejemplo, en España, no sé si en Holanda sea así, y es que sí te tienes que acoger, digamos, a un proyecto netamente español o estudiar, que tampoco está mal, porque si estudiamos cosas de afuera, luego podemos venir a aplicarlas acá en Colombia. Entonces también es una gran posibilidad. Pero también funciona y se puede aplicar como colombiano a becas en otros países de doctorado, mucho más. En España al menos hay muchas becas doctorales a las que se puede aplicar. Y yo creo que eso es algo bueno de estudiar tanto una ciencia exacta como una ciencia natural, que es que hay muchas becas.
En otras áreas, creo yo, por ejemplo, más en economía, en ciencias políticas, de pronto en estas áreas así es un poco más difícil conseguir becas, eh, pero en lo que son ciencias exactas, ingenierías, ciencias naturales, por todo el mundo hay becas. Y hay muchas veces cuando uno dice que uno es doctor, biotecnología, bioquímica, cualquiera de estas carreras, siempre piensan como que, usted es de plata o cómo hizo para pagarse un doctorado. La verdad es que en estas carreras la mayoría de la gente que estudia es becado. Es raro que uno, incluso en Colombia uno con beca ya sea de Colciencias, con algún tipo de ayuda, eh, generalmente uno estudia es becado, entonces es importante que lo sepan, que existen muchísimas becas, y uno sí conoce siempre como las más comunes, siempre están como las Erasmus Mundus, están la beca Carolina, por ejemplo, que es muy común allá en España, en Estados Unidos la Fulbright, pero la verdad es que hay muchísimas becas, e incluso muchas veces con las mismas universidades, los ministerios de cada país, o sea, hay demasiadas opciones, entonces algo también que nos gusta mucho acá es eso, como saber cada uno cómo estudió para dar divulgación a todas estas posibilidades. Totalmente, yo creo que eso es otro gran mensaje, y es que estudiar por los propios recursos, programas de posgrado es súper complejo, dicho, es casi imposible. O sea, cuando económicamente no tienes unas bases lo suficiente para cubrir eso, pues es muy difícil. Entonces todos No, hemos pues, tenido que buscar las formas de estudiar, pero siempre con becas o con ayudas, o ir a hacer una estancia de 1, 2, 3 meses a otro sitio con becas o con ayudas. y la forma como tú lo hiciste es algo muy, es algo muy bueno y algo que, esa es una forma de hacerlo. Ir primero a una estancia, conoces la universidad, haces contactos, aprovechas pues y ya después volver a un doctorado. Y eso también es algo importante decírselo a los chicos que ya están en universidades, en programas de pregrado, que actualmente en las universidades hay muchos programas de intercambio, generalmente a partir de que estén más o menos en séptimo semestre, generalmente son como entre sexto y noveno semestre el rango en el que pueden hacer una pasantía en el extranjero, que suelen ser de 3 a 6 meses. Y las pueden hacer en cualquier parte, o sea, se pueden ir para Latinoamérica, México, Brasil, Argentina, o se pueden ir para Europa, Australia, o sea, hay un montón de posibilidades de pasantías, y generalmente esta información la encuentran en sus universidades, ay, ¿cómo se llama? Generalmente hay una oficina que es como... Las oficinas de relaciones internacionales, Relaciones generalmente. internacionales, exactamente. Generalmente sigan, entren a eso, o vayan hasta la oficina de su universidad y averigüen, porque hay muchos programas y muchas veces se pierden porque la gente no sabe de estas oportunidades, se terminan perdiendo, y esa es una gran oportunidad para que ustedes vayan, conozcan universidades, hagan contactos y después ya puedan volver a realizar un posgrado ya con una beca y con algo ya mucho más establecido, que más o menos fue tu camino. O sea, durante la maestría fuiste a hacer una estancia a España, hiciste contactos y después ya volviste a hacer tu posgrado. Sí, eso es súper importante además porque sobre todo en Europa los profesores tienen un montón de proyectos, un montón de dinero y están buscando estudiantes, y muchas veces, como dices tú, se pierden los dineros, se pierden esas becas, o simplemente esas personas, esos profesores están buscando personas interesadas, que les guste y que quieran, con un correo. Tampoco es así de fácil, pero con un correo en el que expresen y manifiesten el interés por una determinada área, ellos seguro se van a fijar en ustedes porque los están buscando. A mí muchas veces el director me preguntaba: Sergio, ¿a quién traemos para este proyecto? ¿A quién traemos para esto, para esto, para esto? Porque realmente no tienen, claro, como el proceso académico es tan rápido, de 4 años, no tienen el desarrollo de una tesis como nosotros. Los máster también son súper cortos, entonces no tienen ese mismo grupo académico o ese mismo grupo de estudiantes de confianza, ni el estudiante manifiesta ese entusiasmo hacia un área determinada. Entonces, muchas personas que les escriben desde el extranjero mostrando el interés en un área en particular, pues los aceptan inmediatamente o les comienzan a ayudar para desarrollar ese proceso de llegar a una maestría o un doctorado. Simplemente muchas veces ese primer paso es súper sencillo y es escribir un correo
a esa persona en la que están interesadas de trabajar o en esa área en la que están interesadas de trabajar y seguro que alguna puerta va a aparecer. Eso sí, otra cosa, se tienen que tocar 100 puertas para que una se abra. No piense la gente que con el primer correo o la primer rechazada o el primer correo que no le respondan, hasta ahí llegó. No, se tienen que tocar un montón de puertas, un montón para que una se abra, pero seguro, una se va a abrir. Yo creo que todos los que han hecho un doctorado pasan por ese mismo proceso de que tienen que insistir, persistir y no desistir. Yo siempre les digo acá, no se queden con un solo correo, o sea, mándenle a varios, manden de a 5, 6, no sé, todos los que puedan al tiempo. Si les responden varios, pues mejor, después eligen cuál les gusta más. Pero sí es algo así de muy, y muy probablemente les digan no varias veces, pero sí, insistan. Sergio, ya nos hemos pasado un montón, no sé ustedes cómo están de tiempo, perdón, pero sí me gustaría preguntarte ya como para cerrar un poco, que nos cuentes de tu investigación, porque nos has hablado mucho de eso, estamos como en la intriga de en qué consistió, qué es eso de investigar suelos marinos y cómo fue esa relación con material ¿cómo lo relacionaste con investigaciones en Colombia? Te entiendo que tu, ¿cómo se dice? Tu lugar de investigación, no sería lugar, ay, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Era Colombia, o sea, Sí, las rocas que yo estudiaba o el material que yo estudiaba era colombiano. Eso es lo que quería decir. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, por favor. Pues nada, como les conté, cuando contactamos a este profesor de Granada, él incluso es una de las personas que más publican ciencias de la Tierra a nivel mundial, acerca de esos fondos marinos y los rastros que dejan los bichos en esos fondos marinos. Esa ciencia, digamos, se llama ignología, la que estudia los rastros de los bichos, y la que estudia el sustrato o los fondos del mar se llama sedimentología. Entonces era como un mix entre estudiar ambas cosas. Entonces, pues lo que yo hice fue comenzar a estudiar diferentes partes en Colombia, esa relación entre esos fondos marinos y esos bichos. Entonces estudiamos en Tumaco alguna roca, luego estudiamos en Ladrilleros y Juanchaco, cerca de Buenaventura. Y con estas estancias que hice, pues habíamos comenzado a estudiar en otras partes del mundo esa área, esa ciencia, y así comenzamos a entender cómo funcionaban esos fondos marinos. Y viene la pregunta del para qué. Pues resulta que cuando cuando los países hacen exploraciones de petróleo, vemos que en esos fondos que antes eran mar, es donde posteriormente se acumula el hidrocarburo, el petróleo. Entonces era como entender esas rocas, podíamos entender, era como unos primeros pasos para luego con otras técnicas y otras especialidades saber dónde habían esas acumulaciones de petróleo, ¿cierto? Y entonces digamos que nosotros nos éramos los encargados de hacer esa primera parte. Si bien siempre desde el punto de vista investigativo, pues teníamos que darle una aplicación en las empresas o en algunos sitios para poder vender esas ideas. Entonces, incluso en zonas donde no hay petróleo, estudiar esas rocas en la superficie y así poder entender cómo funciona eso en profundidad. Por ejemplo, ese es el ejemplo de Ladrilleros y Juanchaco. Sabemos que no hay manifestaciones de petróleo y esas cosas allá, o sea, no tiene nada que ver, pero si estudiamos esas rocas ahí, nosotros podemos llevarnos, si entendemos eso, podemos llevarnos a otros sitios donde sí haya y tratar de entender cómo funciona la cosa. Entonces, en el doctorado planteamos un proyecto en el Caribe de Colombia, en el suroccidente, cerca de Montería, Planeta Rica, San Jacinto, y en todas esas zonas hay unas rocas muy, muy interesantes, y entonces era estudiar y entender eso. Era entender cómo se habían desarrollado esos fondos marinos, cómo afectaban esos bichos, esas rocas en las que hoy en día se acumula petróleo, y así generar esos primeros pasos hacia la exploración del petróleo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la mitad de mi investigación, que la beca fue ganada con ese sistema, pues el nuevo gobierno eliminó completamente o satanizó la palabra petróleo y hidrocarburo. Entonces todo el proyecto, digamos, que se iba para el piso.
pero ese es el problema de satanizar una palabra y satanizar toda una esfera y un escenario de cosas en torno a una palabra. Listo. Entonces, lo que hoy en día se hace, o esa real transición energética, digamos, es pasar listo, vamos a dejar el petróleo a un lado, luego pues habrán miles de discusiones en si realmente debemos dejarlo de manera tangente o no, pero eso es otra historia. Pero para nosotros, por ejemplo, pasar a esa transición energética, necesitamos una técnica o una técnica global, es capturar CO2. El cambio climático, el CO2 es uno de los principales catalizadores de ese cambio climático, entonces lo que se intenta hacer hoy en día es atraparlo e inyectarlo en la Tierra. ¿Dónde se inyecta? Pues ese CO2 se inyecta en esas rocas que anteriormente fueron un fondo marino, y esos bichos modifican las características de esa roca. Ahí, entre esos poros que hay entre esas arenas de esos fondos o de esas rocas, es donde queda secuestrado el CO2. Entonces, hay que hacer todo lo que siempre hacíamos para poder entender si se puede secuestrar o no se puede secuestrar ahí ese CO2, si se puede meter o inyectar, pero siempre era el mismo proceso. Entonces, digamos que en general el proyecto siguió siendo el mismo, pero ya al final no era explorar si había o no petróleo, sino si se podía inyectar o no CO2. Más o menos así en términos generales es que funciona la cosa. Entonces, hoy en día, muchas universidades, no solo en Colombia, sino también en el mundo, que se han dedicado, que toda su estructura académica e histórica en geología y en recursos energéticos iban dirigidos al petróleo, simplemente han hecho ese cambio de chip y ahora toda esa investigación pues la orientan a caracterizar esas rocas para entender si ahí se puede almacenar CO2. Las rocas de ladrilleros, por ejemplo, son súper interesantes porque hay muchos estudios ahora, hoy en día en el mundo, paralelos, donde tratan de rocas con esas características, tratar de entender si les pueden inyectar o no CO2 a esas rocas. Entonces, por eso se convierten como en análogos, que aunque no se vaya a inyectar ahí, pues pueden funcionar para entender muy bien cómo aplicarlo en otras zonas o en otras regiones. Entonces, nada, en el doctorado yo estudié esas rocas del Caribe de Colombia y digamos que el objetivo final era como caracterizar cómo están compuestas, cómo están constituidas, qué tantos volumen de huequitos vacíos hay entre esas arenas para ver si eso puede soportar o no puede tolerar, digamos, inyecciones de CO2, o si hay, digamos, un cambio en el sistema y volvemos otra vez a un poco los hidrocarburos, si hay hidrocarburos, porque entre esos roticos, entre esas arenas que pueden haber cuando conectamos arenas con arenas, entre esos roticos, ahí es donde se almacena el hidrocarburo. Entonces, si no hay hidrocarburo, pues podemos tratar de almacenar CO2, pero si hay hidrocarburo, pues podemos extraerlo. Entonces, ese era como el fin hacia donde va toda esta investigación. Pero, otra vez, por ejemplo, en mi caso, les insisto, mi interés está en entender cómo era ese fondo marino con esos bichitos, que luego eso se puede aplicar a otras zonas, pero la investigación como tal es como el factor determinante que controla mi investigación. Qué genial. Nos decía, Valkin, tú eres microbiólogo, ¿no? Sí, yo estudio microbiología. Entonces, a vos te pasa, capaz que igual que a mí, que yo como química trabajo mucho como en cosas muy nano, muy poquito, muy reacción pequeña. Yo también. Yo también trabajo en nanotecnología. Sí. ¿Viste? Y como que imaginarme este mundo de la geología que es tan grande, porque me imagino que las inyecciones, capturar el CO2 no vas a capturar un miligramo, un volumen pequeño de CO2, sino mucho. Me cuesta un montón como imaginarlo a gran escala, pero me encanta todo ese tema. Sí, a mí también. Pero es muy interesante ver cómo la diversidad de las ciencias también permiten aplicaciones de este tipo, ¿no? O sea, y que también son muy importantes, porque al final esa energía es la energía que se va a generar hacia el futuro y demás, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho eso como lo que vos decías, ¿no? O sea, si queremos extraer petróleo, le damos la vuelta, y si lo que queremos es algo de energía renovable, pues también se le da la vuelta. Porque eso también es una de las discusiones importantes en estos tiempos con todo el tema de las transformaciones que hay,
qué carreras van a desaparecer, qué carreras van a ser más importantes. Y por ejemplo, la ingeniería de petróleos es una de las carreras que dice que tienden a desaparecer. Y acá tuvimos de invitada a una ingeniera de petróleos y ella nos decía, pero el conocimiento que nosotros tenemos también es necesario para la transición energética. Por más que nuestro nombre sea ingeniera de petróleos, se le puede cambiar, pero el conocimiento sigue sirviendo para otro tipo de cosas. Y aquí, como tú lo das, es un ejemplo de cómo cosas que ya los ingenieros saben, o en este caso los geólogos, también se puede aplicar para esa transición energética. Eso me parece, esa versatilidad me parece muy interesante. Claro, además que no solo somos, es un montón de gente la que está ahora en ese punto medio de inflexión entre o nos echamos a perder o realmente seguimos aplicando un montón de eso. También satanizamos mucho el ¿usted para qué hace eso? ¿Por qué no le preguntamos a todas las ciencias usted realmente para qué hace eso? ¿Sabes? Y sobre todo en las ciencias exactas y naturales hay muchas cosas que uno hace por el simple gusto del conocimiento, por el simple gusto de saber qué pasa, por qué funciona, si yo muevo aquí, qué cambio genera, que después ese conocimiento inicial termina desencadenando desarrollos y otras cosas, genial. Pero las ciencias inician es por eso, por esa curiosidad de saber qué pasa. Y es algo que no se debe perder, más allá de que últimamente todo es producción, producción, producción y genere ganancias y que tenga una intensidad, una necesidad. El simple hecho de investigar por investigar y entender qué pasa también es muy importante. No, y la generación de conocimiento en la ciencia básica. Ustedes imagínense hoy si no entendiéramos cómo funciona el sistema solar. Sí, ¿para qué? Entonces preguntas a la persona al día de ¿para qué? ¿Cómo se te ocurre hacerme preguntarme que para qué? O sea, esa ciencia básica es súper fundamental. Así incluso, como dices tú, muchas veces no sepamos la razón, el conocer cómo funciona todo, pues nos hace luego desarrollar ayuda a otras personas a desarrollar un montón de situaciones y de cuestiones, ¿no? Entonces es súper importante no caer muchas veces en ese círculo vicioso del para qué. Tengo un amigo que es periodista deportivo y él me dice, ¿para qué eso? Y yo trato de explicarle y él no. Y una vez yo le digo, explíqueme para qué el periodismo deportivo. Y le costaba, o sea, le costaba, no le costaba explicarme para qué, sino encontrar una utilidad. Es la utilidad, exacto, la utilidad y el impacto de él. Y yo pues estoy lejos de querer preguntarle o de hacerle esa pregunta, de cuestionarle eso, y más yo que soy un consumidor absoluto del periodismo deportivo del día a día de las 24 horas, pero lejos de eso, yo creo que no debemos caer en ese círculo vicioso del para qué y de juzgar si no tratamos si no entendemos bien el por qué. Yo creo que eso es otro mensaje súper importante para los chicos que están en los colegios y en universidades, y es hacer lo que les gusta. Hacer lo que les gusta. Eso tiene que ser la primera premisa. Muchas veces no se puede, por supuesto, pero no se dejen influenciar del por qué, del para qué. Sí, yo quiero decir algo ahí con respecto a eso, y es que tal vez es un tema muy cultural en nuestro país por los procesos formativos que tenemos y también un poco como por, no sé, por la necesidad económica con que las personas estudian una carrera. Tú nos decías también al inicio que tu papá te contaba, te decía como, bueno, esto para que pueda estudiar, entonces para que vaya y genere algo, un ingreso, si no estudia, entonces le toca trabajar. Pero yo creo que es un tema muy cultural en nuestro país porque generalmente la concepción de la educación en nuestro país está más generada al qué voy a estudiar y cuánto dinero voy a generar con lo que estudie. Que por eso mismo creo que se vuelve un círculo con el tema por eso las carreras de medicina, derecho, ingenierías, etcétera, son muy apetecidas específicamente, tal vez por esa misma razón a la final. Pero es importante como lo que tú dices, y es entender que uno también puede hacer las cosas por gusto y que lo que estás haciendo, al menos en las ciencias que tal vez nosotros estudiamos también, también tienen una relevancia y una importancia, y también si uno va, o sea, a la final ese proceso educativo también te va a generar unos ingresos que te van a permitir vivir.
Y eso Claro. es como un mensaje que también es chévere que los chicos tengan, porque finalmente si uno hace lo que le gusta y uno aplica el conocimiento que tiene, pues a la final eso también te va a generar una retribución económica hacia el futuro. Y que en Colombia también caemos un poco en el juego, ya hablando un poco del tema científico, como esa gran barrera que hay entre la ciencia que llamamos en Colombia básica y la ciencia aplicada, que a la final es como una ciencia fundamental y las aplicaciones que se pueden sacar de eso, y que de hecho hay muchas convocatorias que diferencian plenamente eso. Pero en países como estos, por ejemplo, las ciencias fundamentales generan los grandes desarrollos también en economías como en estos países, entonces es algo importante de aprender ahí. Entonces, gracias por tu mensaje también de, de que vale la pena también hacer lo que uno quiere hacer y se apasiona por hacer. Creo que eso es un gran Totalmente. mensaje para los chicos. Yo creo Así que si es. uno busca en internet, en Google, los colombianos con profesiones eso, alejadas de todo eso, hay un montón de colombianos exitosos en el mundo, exitosísimos, o sea, los mejores del mundo en profesiones que socialmente juzgamos un montón. Fotógrafo, por ejemplo, hay un fotógrafo manizaleño que hace unos días ganó, Federico Ríos, ganó unos premios increíbles del New York Times por su proyecto en el Darién, súper reconocido a nivel mundial, donde tú hoy en día le digas a tu papá que quiere ser fotógrafo, mejor yo no quiero imaginar lo que te pueden decir, ¿sabes? Lo que te pueden responder. Pero esa es nuestra misma parte cultural la que genera eso, pero no importa, si yo quiero ser fotógrafo, voy a ser fotógrafo y voy a formarme, voy a estudiar para ser un gran fotógrafo. Eso y un montón de carreras, otra vez insisto, lo que a uno le gusta y lo apasiona, eso seguro lo lleva a uno muy, muy lejos. Sí. Sí. Sergio, tal vez de pronto para ir cerrando, para cerrar ya nuestro tiempo, no sé, como en pocas palabras, ¿qué consejo tú le darías a los chicos que nos escuchan en términos de, pues sí, de cómo todo lo que tú has aprendido en tu desarrollo profesional les puedes transmitir a ellos para que ellos tengan como un mensaje final y como se queden con algo que venga de tu experiencia? No, el mensaje, otra vez insisto, hacer lo que a uno le gusta, con pasión, eso lo lleva a uno súper lejos, con actitud y con ganas, y no importa los miles de obstáculos que se opongan en el camino, si uno quiere, lo puede lograr. Si uno quiere, lo puede lograr. Si no le echan muchas toneladas de tierra encima, hay que ver cómo se sale, pero uno no puede seguirse moviendo ahí entre esas toneladas de tierra, no hay que salirse de eso para poder lograr lo que se quiere. Y sin duda que la educación es el único camino para cambiar nuestra sociedad y en una escala menor nuestro entorno y en una escala menor nuestra realidad y nuestro día a día. ¿Sí? Si no estamos conformes y a gustos con lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro entorno y en nuestra sociedad, la única forma de lograrlo es con la educación, con la educación, con la educación. Y el mensaje también es para esas personas que ya están formadas, que quieran volver a tratar de cambiar ese sistema, que el sistema se puede cambiar, no podemos ser cómplices de ese sistema ni volver a Colombia a acomodarnos y acoplarnos al sistema. ¿Sí? Que yo llevo, no sé, 3, 4 semanas en Colombia y cada semana me pasan unas cosas sorprendentes donde me veo juzgado y señalado por no acomodarme ni acoplarme a ese sistema. No, y no me pienso acoplar a ese sistema, pienso luchar para no caer en ese círculo vicioso, porque para eso estudié, ¿cierto? Porque para eso salí, para eso me formé por fuera, para no venir a caer en redes de corrupción, de no denunciar o de seguir siendo el mismo. Entonces la educación es el único camino para cambiar las realidades tan complejas en las que vivimos. Qué importante lo que nos dice, la verdad que eso también es algo muy cierto, ¿no? Después de que uno se va, después de cualquier proceso por el que uno pase, no sea dentro del mismo país o por fuera,
pues uno no vuelve a ser el mismo. Y eso es justamente lo lindo de la educación, ¿no? Esa transformación a través del conocimiento, a través de las experiencias, a través de los amigos, los profesores que uno conoce, todo eso te va nutriendo. Y más cuando uno sale del país y conoce otras culturas, otras realidades, eso es un filtro que te deja ver muy bien qué está bien en tu país y qué no está tan bien y qué puede ser diferente, porque uno dice, si en este país funciona, ¿por qué en mi país no puede funcionar así, no? Me parece muy importante eso de los que pueden volver al país eh, a, 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 querer cambiar las cosas, eso me parece muy, muy interesante. Y sí, obviamente que no es fácil, porque el cambio siempre genera rechazo, ¿no? Sobre todo las personas que están muy acostumbradas a hacer las cosas de cierta forma, que lo quieran hacer de otra, es una pelea que no es fácil de dar, pero solamente así las cosas van a cambiar, esa lucha hay que darla. Esa lucha hay que darla. Si uno quiere cambiar el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema, lo que sea, son luchas que hay que darlas. Y me parece que sí, como tú lo dices, la educación es un camino para hacerlo. Y ese es el mensaje que le queremos dejar acá a toda nuestra audiencia, a los que nos están viendo hoy, a los que nos van a ver más adelante. La educación cambia vidas y en estos momentos hay muchas herramientas para que puedan estudiar. Nosotros acá siempre lo decimos, no queremos ser, sabemos que no todos tenemos los mismos privilegios, no queremos venderte un camino fácil que no existe, no queremos ilusionarte, queremos darte las herramientas para que puedas lograr ese cambio. Queremos que sepas que hay becas, que hay ayudas, no solamente ayudas económicas, sino también ayudas, por ejemplo, en las universidades ahora hay muchas ayudas psicológicas, hay mentorías para que uno se pueda mantener en la carrera. Hay demasiadas ayudas ahora en todas las universidades, entonces queremos eso, que ustedes estén enterados, que las utilicen y que aunque como dice Sergio, el camino no siempre es fácil y capaz que excusas hay un montón, también ahora hay un montón de herramientas. El Internet nos permite también mucho acceder a estas herramientas, buscar información y seguro que hay muchas formas y aquí hemos tenido más de 100 invitados. Cada uno de ellos es una historia diferente de cómo logró salir adelante y cada uno de ellos nos deja un montón de herramientas para poder hacerlo también. Entonces, eso es lo importante de estas charlas, que ustedes se nutran de herramientas y también salgan adelante y cumplan sus sueños. Yo quiero agradecerle hoy a Sergio y a Elkin por haber estado con nosotros hoy. Nos fue un montón, se nos fue muy largo el espacio, pero a mí me parece que cuando está tan interesante la charla y hay tantas cosas buenas para decirle, pues hay que aprovecharlo, porque no sé cuándo vuelva a entrevistar a Sergio, cuándo volvamos a estar acá con Elkin, entonces aprovechemos este espacio y lo van viendo de a poquito. Estos como ya quedan grabados, se van viendo ahí de a poquito, de 15 a 20 minutos y se ven todo el programa. Estos programas también nosotros los editamos y después algunos cortos los subimos a las redes sociales y los subimos en YouTube. Por si se les hace muy largo ver las 2 horas, también subimos algunos cortos por ahí. Entonces, excusas no hay para que no nos vean. Muchísimas gracias. Si quieren dar unas últimas palabras. Elkin. Muchas Sergio. gracias por la invitación otra vez. Genial esta iniciativa, me encanta esta iniciativa. Muchas gracias a Angélica y Elkin por este rato tan ameno. Y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Mucho ánimo otra vez a todos, a luchar por los sueños, a hacer lo que les gusta y los apasiona. Y seguro que ninguna barrera va a poder obstaculizar ese proceso. Muchas gracias. Sí, yo también me despido. Muchas gracias por el espacio. Felicitaciones, Sergio, por tu grado del doctorado, por todo lo que has hecho, porque sé que igual es muy importante y todos los que pasamos por este proceso sabemos como la satisfacción que se puede generar al final después de un proceso largo académicamente hablando, porque trae muchos esfuerzos. Entonces, pues nada, mucho ánimo a las personas que nos escuchan. Busquen en las páginas web de las universidades, hay que ser muy curioso y tener muchas ganas porque la información se encuentra. Y bueno, gracias por este espacio, gracias Angélica también. Y bueno, espero que podamos vernos en una próxima ocasión con otro invitado que nos cuente su historia, así como Sergio hoy. Así será. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Nos dejaron varios mensajes en el chat ahí para que los veas, Elkin, después. Vale. Sergio. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo programa. Gracias. Gracias. Bueno, ahí ya estamos fuera del
Ay, muchas gracias. Perdón que nos fuimos re largos. Si tenían ustedes algún compromiso, perdón. A mí me